¿Sabes lo que se siente cuando descubres que la persona con la que has compartido 40 años de tu vida te ha estado mintiendo a la cara todos los días durante 8 meses seguidos? Yo sí lo sé, y te aseguro que es peor que cualquier cachetada que te puedan dar. Me llamo Carmen, tengo 62 años, y necesito contarte esta historia antes de que me muera. Es una historia controversial, polémica, que va a dividir opiniones, pero es mi verdad, y necesito que alguien la escuche. Porque lo que viví fue tan devastador, tan humillante, que hasta el día de hoy no sé si hice bien o mal con lo que decidí hacer al final. Pero ya no me importa. Ya no tengo nada que perder. Todo comenzó hace 8 meses, cuando mi esposo Roberto me dijo que había decidido empezar a ir al gimnasio. Roberto tiene 65 años, llevamos casados 40 años, y en todos esos años jamás había mostrado interés por hacer ejercicio. Ni siquiera salía a caminar conmigo cuando se lo pedía. Pero de la nada, un día llegó a casa y me dijo: Carmen, me inscribí en un gimnasio. Necesito ponerme en forma, me siento viejo y cansado. Al principio me dio mucha alegría. Pensé que por fin mi esposo estaba tomando en serio su salud. Había engordado mucho en los últimos años, tenía problemas de presión, y yo siempre le insistía que necesitaba hacer ejercicio. Así que cuando me dijo que iba a ir al gimnasio todos los días de 2 a 5 de la tarde, yo lo apoyé completamente. Los primeros días me pareció extraño que no me invitara a conocer el lugar. Yo le decía: Roberto, llévame a conocer tu gimnasio, quiero ver dónde vas. Pero él siempre me daba excusas, que si era solo para hombres, que si estaba muy ocupado con su rutina, que si mejor otro día. También me parecía raro que nunca llegara sudado a casa, que nunca trajera ropa sucia del gimnasio, que nunca mencionara a ningún compañero de ejercicio. Pero yo confiaba en él. Éramos un matrimonio sólido, sin secretos, sin mentiras. O eso creía yo. Roberto empezó a cambiar de maneras que al principio parecían positivas. Se compraba ropa nueva, se peinaba diferente, hasta se compró un teléfono nuevo. Me decía que se sentía mejor, más joven, más energético. Yo estaba feliz por él. Pensaba que el ejercicio le estaba sentando de maravilla, pero después empezaron las cosas extrañas. Roberto se volvió muy celoso de su teléfono. Antes lo dejaba por cualquier lado. Ahora nunca se separaba de él. Lo llevaba hasta el baño. Cuando sonaba, se alejaba para contestar. Me decía que eran llamadas del trabajo, aunque ya estaba jubilado. Cuando le preguntaba quién había llamado, me daba respuestas vagas. También empezó a llegar tarde del gimnasio. Me decía que se había quedado hablando con los muchachos, que había ido a tomar un café después del ejercicio. A veces llegaba a las 6, a las 7 de la tarde. Una vez llegó casi a las 8 y me dijo que había tenido una emergencia en el gimnasio, que alguien se había lastimado y él había ayudado. Yo quería creerle. Llevábamos 40 años juntos. Este hombre había sido mi compañero de vida, el padre de mis hijos, el hombre que me había cuidado cuando me enfermé de cáncer hace 10 años, el hombre que lloró conmigo cuando perdimos a nuestro hijo mayor en ese accidente. No tenía motivos para desconfiar de él, pero las cosas siguieron cambiando. Roberto empezó a ser más cariñoso conmigo, más atento. Me compraba flores sin motivo, me llevaba a cenar a restaurantes caros, me decía cosas bonitas que hacía años no me decía. Al principio pensé que era porque se sentía mejor físicamente, que el ejercicio lo había puesto de buen humor. Un día decidí sorprenderlo. Era su cumpleaños número 65, y pensé que sería lindo llevarlo una toalla limpia y tal vez un batido de proteínas al gimnasio. Quería verlo hacer ejercicio, tomarle una foto para mandársela a nuestros hijos. Quería ser parte de esta nueva etapa de su vida. Me arreglé bonito, compré una toalla nueva color azul, que es su color favorito. Preparé un batido de fresa y plátano y me fui al gimnasio que él me había mencionado. Quedaba a unas 10 cuadras de la casa, en el centro comercial donde yo iba hasta hacer las compras. Llegué al gimnasio emocionada, nerviosa, como una novia que va a sorprender a su novio. Le dije a la chica de la recepción: «Hola, vengo a ver a mi esposo, Roberto Mendoza. Es su cumpleaños y quiero darle una sorpresa». La chica me miró extrañada y revisó en su computadora. Después me dijo: «Señora, aquí no tenemos ningún socio registrado con ese nombre.
¿Estás segura de que es este gimnasio? Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Le dije, sí, claro que es este gimnasio. Él viene todos los días de 2 a 5. Roberto Mendoza, 65 años. La chica volvió a revisar. Incluso llamó a su supervisor. Me confirmaron que no había ningún Roberto Mendoza registrado, ni nunca lo había habido. Me quedé parada ahí, con mi toalla azul y mi batido de fresa, sintiendo como el piso se movía debajo de mis pies. Si Roberto no estaba en el gimnasio, ¿dónde había estado yendo todos estos meses? ¿Qué había estado haciendo de 2 a 5 de la tarde todos los días? En ese momento entendí que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar para siempre. Por primera vez en 40 años de matrimonio, mi esposo me había mentido. Y si me había mentido sobre esto, ¿sobre qué más me había estado mintiendo? Salí del gimnasio como zombi. No podía pensar con claridad. Me senté en mi carro y lloré como no había llorado desde que murió mi hijo. Lloré por la humillación, por la traición, por darme cuenta de que todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. Pero después de llorar, vino la rabia. Una rabia que nunca había sentido antes, que me quemaba desde adentro. Decidí que iba a averiguar la verdad, costara lo que costara. Esa tarde, cuando Roberto llegó a casa sudado y cansado, fingiendo que venía del gimnasio, lo miré a los ojos y le pregunté, ¿cómo estuvo tu día en el gimnasio, amor? Él me sonrió y me dijo, muy bien, mi amor. Hoy hice piernas, estoy molido. En ese momento supe que mi esposo no solo era un mentiroso, sino que era un mentiroso muy bueno. Y eso me dio más miedo que cualquier otra cosa. Porque si podía mentirme sobre esto con tanta facilidad, ¿qué más secretos estaba ocultando? Y más importante aún, ¿qué tipo de hombre había sido realmente mi esposo durante todos estos años sin que yo me diera cuenta? Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que fingir que todo estaba bien, mientras por dentro me moría de la angustia y la incertidumbre. Pero estaba decidida a descubrir la verdad. Y cuando la descubrí, me di cuenta de que la mentira del gimnasio era solo la punta del iceberg de una traición tan profunda, tan devastadora, que cambió para siempre la forma en que veo el mundo y las personas en las que confío. Lo que encontré fue mucho peor de lo que jamás me había imaginado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que yo decidí hacer después de enterarme de toda la verdad. Decidí que Roberto iba a pagar por cada una de sus mentiras. Pero la forma en que decidí cobrárselas va a hacer que te preguntes si yo soy la víctima o la villana de esta historia. Y la verdad es que ya ni yo misma lo sé. Durante una semana completa fingí que no sabía nada. Era como vivir una actuación constante. Roberto llegaba todos los días a las 5:30 de la tarde. Me contaba historias inventadas sobre su rutina de ejercicios, sobre las personas que había conocido en el gimnasio, sobre las máquinas que había usado. Y yo lo escuchaba sonriendo, asintiendo, preguntándole detalles, mientras por dentro me hervía la sangre. Una noche le dije, Roberto, ¿por qué no me llevas al gimnasio mañana? Me gustaría conocerlo. Él me dijo que no era posible porque estaban pintando, que había mucho desorden, que mejor en otra ocasión. Otra mentira más que se sumaba a la colección. Decidí seguirlo. El martes siguiente, a la 1:30 de la tarde, me subí a mi carro y me fui a esperarlo en la esquina de nuestra cuadra. A las 2 en punto lo vi salir de la casa, subirse a su carro y partir. Lo seguí manteniendo distancia, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Roberto no se dirigió hacia el centro comercial, donde supuestamente estaba su gimnasio. En lugar de eso, manejó hacia el otro lado de la ciudad, hacia un barrio que yo no conocía muy bien. Pensé que tal vez tenía una amante, que se estaba encontrando con otra mujer en un hotel o en una casa. En cierta forma, eso hubiera sido menos doloroso que lo que realmente descubrí. Roberto se estacionó frente a un café internet, esos lugares donde rentan computadoras por horas. Se quedó ahí adentro hasta las 5 de la tarde. Cuando salió, se veía agitado, nervioso. Se subió al carro y manejó directo a casa. Me quedé ahí sentada en mi carro, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué iba mi esposo a un café internet todos los días? ¿Qué hacía ahí durante 3 horas? ¿Por qué no usaba la computadora de la casa? Al día siguiente lo volví a seguir.
Y al otro día también. Siempre la misma rutina. Café internet de 2 a 5 de la tarde. A veces se quedaba hasta más tarde. Una vez lo vi salir llorando, limpiándose los ojos con un pañuelo antes de subirse al carro. Necesitaba saber qué estaba pasando, pero no sabía cómo. No podía entrar al café internet porque él me vería. No podía preguntarle directamente porque él seguiría mintiendo. Me estaba volviendo loca con la incertidumbre. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca pensé que haría: revisar sus cosas. Una tarde, mientras él estaba en su misterioso gimnasio, revisé toda la casa buscando pistas. Revisé sus bolsillos, su cartera, sus papeles, todo. En el fondo de un cajón de su escritorio, encontré algo que me heló la sangre. Encontré recibos, muchos recibos, transferencias bancarias, giros de dinero, pagos por Western Union, todos por cantidades enormes. $500 aquí, $1,000 allá, 800, 300. En total, en los últimos 8 meses, Roberto había enviado más de $15,000 a alguien llamado María Fernanda Ruiz en Colombia. $15,000. El dinero que habíamos ahorrado para arreglar la casa. El dinero de la herencia que me habían dejado mis padres cuando murieron el año pasado. El dinero que teníamos guardado para emergencias médicas. Todo se había ido en transferencias a una tal María Fernanda Ruiz que yo nunca había escuchado nombrar en mi vida. Me senté en el piso del cuarto y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi esposo no solo me había estado mintiendo, sino que había estado robándonos. Había estado enviando nuestros ahorros, mi herencia, a una completa desconocida en otro país. Pero eso no era todo. En el mismo cajón encontré impresos unos correos electrónicos. Correos de amor, correos románticos, dirigidos a mi querido Roberto y firmados por tu María Fernanda que te ama con todo el corazón. Era una estafa. Mi esposo de 65 años estaba siendo estafado por una mujer que probablemente ni siquiera existía, que le había hecho creer que estaba enamorada de él, que necesitaba dinero para emergencias médicas, para pagar deudas, para comprar boletos de avión para venir a visitarlo. En los correos ella le decía cosas como: mi amor, necesito $1,000 urgente porque mi mamá está en el hospital y no tengo dinero para la operación. O, Roberto de mi corazón, me cortaron la luz y el agua. Necesito $500 para pagarlos o me van a sacar de mi casa. O, mi vida, ya casi tengo el dinero para el boleto de avión para ir a verte. Solo me faltan $800, por favor, ayúdame. Roberto le había estado enviando dinero para todo. Para operaciones médicas de familiares inexistentes, para pagar deudas inventadas, para emergencias falsas. Y ella le mandaba fotos de una mujer joven y hermosa. Le decía que lo amaba, que no podía vivir sin él, que pronto estarían juntos para siempre. Mi esposo había caído en la estafa más vieja del mundo y por eso había estado yendo al café internet, para hablar con ella por chat, para leer sus correos, para enviarle dinero. Por eso llegaba a casa cariñoso y atento conmigo, porque se sentía culpable. Por eso mentía sobre el gimnasio, porque necesitaba una excusa para estar 3 horas conectado con su novia virtual. El muy idiota había puesto en riesgo nuestra estabilidad económica, había gastado la herencia de mis padres, había comprometido nuestro futuro, todo por una fantasía, por una mujer que ni siquiera conocía, que probablemente ni siquiera era mujer. Cuando Roberto llegó a casa esa tarde, lo miré y por primera vez en 40 años sentí asco de mi propio esposo. Asco y lástima y rabia y dolor, todo mezclado en una sensación horrible que nunca voy a olvidar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta planeando qué iba a hacer. Podía confrontarlo directamente. Podía pedirle explicaciones. Podía exigirle que parara con esa locura. Pero sabía que él me iba a mentir otra vez, que me iba a decir que todo era un malentendido, que ya no lo iba a hacer más. También podía denunciarlo a la policía o pedir ayuda a nuestros hijos. Pero eso significaba exponer nuestra vergüenza familiar, admitir que mi esposo era un viejo ridículo que había caído en una estafa de internet. Pero decidí hacer algo diferente, algo que hasta el día de hoy no sé si estuvo bien o mal. Decidí darle una lección que nunca iba a olvidar.
Una lección que le iba a enseñar exactamente cómo se siente cuando la persona que amas te traiciona y te roba. Al día siguiente, por la mañana, mientras Roberto desayunaba y me contaba sus mentiras habituales sobre su rutina de ejercicios, le dije con la voz más dulce que pude: Roberto, tengo algo que contarte. Él me miró preocupado y me dijo: ¿Qué pasa, amor? ¿Te sientes bien? Le dije: tengo que confesarte algo. Hace unas semanas, navegando en internet, conocí a alguien, un hombre muy interesante, muy culto, que me ha estado escribiendo. Se llama Alejandro, es empresario, vive en España. La cara de Roberto cambió completamente. Se puso pálido y me dijo: ¿Qué estás diciendo, Carmen? ¿Estás hablando con un hombre por internet? Le dije: sí, Roberto. Y me di cuenta de que estoy sintiendo cosas que hacía años no sentía. Alejandro me hace sentir especial, me dice cosas bonitas, me hace reír, me entiende de una manera que tú ya no me entiendes. Roberto se levantó de la mesa furioso y me gritó: ¡Estás loca! Esos hombres por internet son todos estafadores. Te van a robar, te van a hacer daño. Tienes que parar esa locura inmediatamente. Me quedé callada un momento, mirándolo a los ojos, y después le dije: es curioso que digas eso, Roberto, porque Alejandro me ha pedido ayuda. Su empresa está pasando por dificultades y necesita un préstamo de $10,000 para no quebrar. Me dice que si le ayudo, me va a devolver el doble del dinero en 6 meses. Y además, me va a pagar un boleto de avión para que vaya a visitarlo a Madrid. Roberto se puso rojo de la rabia y me dijo: absolutamente no, ni un peso. Ese hombre te está estafando. No le puedes mandar dinero a un desconocido. Carmen, reacciona. En ese momento supe que mi plan estaba funcionando. Le dije: pero Roberto, él me ama. Me lo dice todos los días. Me manda fotos, me escribe cartas hermosas. Dice que soy la mujer de su vida, que quiere casarse conmigo. Roberto me agarró de los brazos y me dijo: Carmen, por favor. Esa gente te dice lo que quieres escuchar para sacarte dinero. Son criminales. No puedes ser tan ingenua. Lo miré directamente a los ojos y le dije: ¿sabes qué, Roberto? Tienes razón. Sería una locura mandarle dinero a un desconocido por internet. Sería cosa de viejos idiotas sin criterio. Roberto suspiró aliviado y me dijo: exacto, amor. Me alegra que hayas entendido. Tienes que bloquear a ese hombre inmediatamente. Entonces le dije: está bien, Roberto. Voy a bloquear a Alejandro. Pero ahora tú me vas a explicar quién es María Fernanda Ruiz y por qué le has enviado $15,000 de nuestros ahorros en los últimos 8 meses. La cara de Roberto se descompuso completamente. Se quedó mudo, con la boca abierta, blanco como un papel. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Después me dijo tartamudeando: Carmen, ¿cómo? ¿De qué hablas? Le dije: Roberto, encontré todos los recibos, todas las transferencias, todos los correos. Sé exactamente qué has estado haciendo en ese café internet todos los días en lugar de ir al gimnasio. Roberto se sentó en la silla, se puso las manos en la cara y empezó a llorar como un niño. Entre sollozos me dijo: Carmen, perdóname. No sé qué me pasó. Ella me hacía sentir joven otra vez. Me decía que era guapo, que era especial. Hace años que tú no me decías esas cosas. Le dije: así que la culpa es mía por no decirte que eres guapo todos los días. Por eso gastaste la herencia de mis padres en una estafadora. Roberto me dijo: no era una estafadora. Ella me ama. Íbamos a estar juntos. Solo necesitaba ayuda para resolver unos problemas. En ese momento me di cuenta de que mi esposo no solo había sido estafado, sino que todavía creía que esa mujer lo amaba. Todavía estaba defendiendo a la persona que nos había robado $15,000. Le dije: Roberto, esa mujer no existe. Probablemente ni siquiera es mujer. Es un criminal que se dedica a estafar viejitos tontos que se creen irresistibles. Roberto me gritó: tú no la conoces. Ella es real, me ama de verdad. Ahí fue cuando perdí completamente la paciencia. Le grité de vuelta: despierta, Roberto, te estafaron, nos robaron. Por tu culpa perdimos todos nuestros ahorros. Roberto se paró y me dijo: si tanto te molesta el dinero, yo lo voy a recuperar. Voy a trabajar, voy a conseguir préstamos, voy a devolverte hasta el último peso. Le dije: ¿con qué vas a trabajar? ¿Quién te va a dar trabajo a los 65 años? ¿Qué banco te va a prestar dinero sin garantías?
Roberto no tenía respuesta. Se quedó ahí parado, derrotado, como un niño regañado. Después me dijo: Carmen, perdóname. Sé que la cagué, pero por favor no me dejes. No puedo vivir sin ti. En ese momento sentí algo que nunca me había sentido por mi esposo: desprecio. Desprecio por su debilidad, por su estupidez, por su egoísmo. Este hombre había puesto en riesgo nuestro futuro por una fantasía. Había traicionado 40 años de confianza por una mentira, y ahora me pedía perdón, como si eso fuera a arreglar todo. Le dije: Roberto, necesito tiempo para pensar. No sé si puedo perdonarte esto. Los siguientes días fueron terribles. Roberto se volvió como un perro apaleado, siguiéndome por toda la casa, pidiendo perdón cada 5 minutos, prometiendo que nunca más iba a hablar con María Fernanda, que iba a recuperar el dinero, que iba a hacer lo que fuera para arreglar las cosas. Pero el daño ya estaba hecho. Ya no podía mirarlo de la misma manera. Cuando lo veía, ya no veía al hombre fuerte y confiable con el que me había casado. Veía a un viejo tonto que había sido manipulado por una estafadora de Internet. Una semana después del enfrentamiento, Roberto me dijo: Carmen, creo que deberíamos ir a terapia de pareja. Quiero salvar nuestro matrimonio. Yo le dije: Está bien, Roberto, pero antes quiero que hagas algo por mí. Él me dijo: Lo que sea, amor, lo que tú me pidas. Le dije: Quiero que me enseñes todas las conversaciones que tuviste con María Fernanda. Quiero leer todos los correos, ver todas las fotos que te mandó. Quiero entender completamente en qué te metiste. Roberto se puso nervioso y me dijo: ¿Para qué quieres ver eso? Solo te va a doler más. Le dije: Roberto, si quieres que confíe en ti otra vez, tienes que ser completamente transparente conmigo. No más secretos. Roberto aceptó a regañadientes. Esa tarde fuimos juntos al café Internet. Fue la experiencia más humillante de mi vida. Estar ahí, en ese lugar sucio y maloliente, viendo cómo mi esposo se conectaba a su cuenta de correo para mostrarme las conversaciones con su estafadora. Eran cientos de correos, miles de mensajes. Roberto había estado chateando con esta mujer todos los días durante 8 meses. Le contaba detalles íntimos de nuestra vida. Le decía que no me amaba, que se había casado conmigo por compromiso, que ella era el amor de su vida. En uno de los correos, Roberto le escribía: María Fernanda, mi amor, no puedo esperar a estar contigo para siempre. Mi esposa es una mujer amargada que ya no me entiende. Tú me haces sentir vivo otra vez. En otro le decía: Princesa hermosa, vendí unas joyas de mi esposa para mandarte el dinero que necesitas. Ella ni siquiera se dio cuenta. Todo sea por nuestro amor. Había vendido las joyas de mi mamá, las joyas que ella me había heredado, para mandarle dinero a esa mujer. Joyas que tenían valor sentimental, que eran lo único que me quedaba de mi madre. Las había vendido a mis espaldas para financiar su aventura virtual. En los correos de María Fernanda, ella le decía cosas como: Mi rey hermoso, te amo tanto que me duele el pecho cuando no estás en línea. O: Roberto de mi corazón, eres el hombre más maravilloso del mundo. No puedo esperar a casarme contigo y ser tu esposa para siempre. También había fotos. Fotos de una mujer joven, morena, muy bonita, en poses sugerentes. Fotos que claramente habían sido tomadas de Internet, probablemente de alguna modelo o actriz que ni siquiera sabía que su imagen estaba siendo usada para estafar viejitos. Roberto miraba esas fotos con la misma cara de enamorado que ponía cuando éramos novios. Se le iluminaban los ojos, sonreía como tonto. Todavía estaba enamorado de esa fantasía, incluso después de haber admitido que era una estafa. Le dije: Roberto, ¿en serio creías que esta mujer de 25 años se iba a enamorar de ti? Él me dijo: La edad no importa cuando hay amor verdadero. En ese momento me di cuenta de que mi esposo no solo había sido estafado, sino que había perdido completamente la cordura. Estaba viviendo en un mundo de fantasía donde él era irresistible para mujeres jóvenes y hermosas. Esa noche, cuando llegamos a casa, le dije: Roberto, quiero el divorcio. Él se puso a llorar otra vez y me dijo: Carmen, por favor, podemos arreglar esto. Vamos a terapia, recuperamos el dinero, empezamos de nuevo. Le dije: No, Roberto, esto no se puede arreglar. Tú no solo me robaste dinero, me robaste la confianza.
Me robaste el respeto, me robaste 40 años de recuerdos hermosos. Ya no puedo verte de la misma manera. Roberto me dijo, pero Carmen, somos una familia. Tenemos hijos, nietos. No puedes destruir todo por un error. Le dije, ¿un error? Roberto, esto no fue un error. Esto fue una traición planeada durante 8 meses. Esto fue una decisión consciente de mentirme, robarme y humillarme todos los días. Roberto se quedó callado un momento y después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Carmen, si me dejas, me voy a matar. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi esposo no solo era un estafado, sino también un manipulador. Estaba usando el chantaje emocional para tratar de controlarme, exactamente como había hecho María Fernanda con él. Le dije, Roberto, haz lo que quieras, pero yo ya tomé mi decisión. Los siguientes días fueron un infierno. Roberto no me dejaba en paz ni un minuto. Me seguía por toda la casa, me suplicaba, me gritaba, me amenazaba. Una noche lo encontré en la cocina con un cuchillo en la mano, diciendo que se iba a matar si yo no lo perdonaba. Fue entonces cuando decidí hacer algo que cambió todo. Algo que hasta el día de hoy no sé si estuvo bien o mal, pero que me dio la satisfacción más grande de mi vida. Decidí que Roberto iba a experimentar en carne propia lo que se siente ser estafado por alguien en quien confías. Contraté a un investigador privado para que me ayudara a crear una identidad falsa en Internet. Me hice pasar por un hombre llamado Fernando, empresario de 55 años, viudo, con mucho dinero, que estaba buscando una nueva compañera para rehacerse su vida. Con la ayuda del investigador, creé perfiles en redes sociales, conseguí fotos de un hombre atractivo, inventé una historia completa. Fernando era dueño de una empresa de construcción, tenía casas en 3 países, había perdido a su esposa en un accidente y estaba buscando una mujer madura que supiera valorar a un buen hombre. Empecé a contactar a Roberto desde esta identidad falsa, pero no como una mujer que quería una relación romántica, sino como un hombre que necesitaba ayuda financiera urgente. Le escribí diciéndole que había escuchado que él era una persona confiable, que tenía una propuesta de negocio para él. Le dije que necesitaba un socio en México para expandir mi empresa de construcción, que estaba dispuesto a invertir $50,000 en el negocio, pero que necesitaba que él me ayudara con algunos gastos iniciales. Roberto mordió el anzuelo inmediatamente. Estaba desesperado por recuperar el dinero que había perdido con María Fernanda, y la posibilidad de hacer un negocio real con un empresario exitoso le parecía la solución a todos sus problemas. Durante semanas intercambiamos correos. Yo, haciéndome pasar por Fernando, le contaba historias elaboradas sobre mis empresas, mis inversiones, mis planes de expansión. Le mandaba documentos falsos, contratos inventados, fotos de proyectos inexistentes. Roberto estaba eufórico. Me decía que había conocido a un empresario español que lo iba a hacer rico, que íbamos a poder recuperar todo el dinero perdido y mucho más. Me mostraba los correos de Fernando. Me leía las propuestas de negocio. Me pedía mi opinión sobre las inversiones. Después de un mes de correspondencia, Fernando le pidió a Roberto una inversión inicial de $5,000 para tramitar los permisos legales del negocio en España. Roberto no tenía ese dinero, pero estaba tan convencido de que era una oportunidad real que pidió un préstamo a su hermano. Cuando Roberto me dijo que iba a mandarle $5,000 a Fernando, yo le dije, Roberto, ¿no te parece sospechoso que un empresario millonario te pida dinero a ti? Roberto me dijo, Carmen, así funcionan los negocios internacionales. Él me está dando la oportunidad de mi vida. Le dije, Roberto, ¿y si es una estafa? ¿Y si este Fernando es como María Fernanda? Roberto se enojó conmigo y me dijo, Carmen, no todos los hombres son como las mujeres estafadoras. Fernando es un empresario serio. Me ha mandado todos sus documentos, todas sus credenciales. En ese momento entendí por qué Roberto había caído tan fácilmente con María Fernanda. Su ego no le permitía aceptar que alguien pudiera engañarlo. Creía que él era muy inteligente para ser estafado, especialmente por otro hombre. Roberto le mandó los $5,000 a Fernando, dinero que había pedido prestado a su hermano, dinero que su hermano había sacado de sus propios ahorros para ayudarlo. Una semana después, Fernando le pidió otros $3,000 para acelerar los trámites legales.
Roberto volvió a conseguir el dinero, esta vez vendiendo su carro viejo. Cada vez que Roberto me contaba sobre sus transacciones con Fernando, yo sentía una mezcla de satisfacción y culpa. Satisfacción, porque él estaba experimentando exactamente lo que me había hecho pasar a mí, y culpa, porque estaba robándole dinero que técnicamente también era mío. Pero la satisfacción era más fuerte que la culpa. Quería que Roberto sintiera la humillación, la traición, la rabia, la impotencia que yo había sentido. Quería que entendiera el daño que había causado. Después de 2 meses, cuando Roberto ya había enviado casi $10,000 a Fernando, decidí que era hora del golpe final. Le escribí a Roberto desde la cuenta de Fernando diciéndole que había surgido una emergencia, que mi empresa estaba siendo investigada por fraude, que necesitaba huir de España inmediatamente, que todos los negocios se habían cancelado, que era muy probable que él nunca fuera a recuperar su dinero. Roberto se volvió loco. Llegó a casa gritando, rompiendo cosas, diciendo que lo habían estafado, que Fernando era un criminal, que había perdido todo el dinero otra vez. Me dijo: Carmen, ¿puedes creerlo? Ese maldito Fernando me robó. Era todo mentira. Los documentos, los contratos, todo era falso. Yo lo miré con la cara más seria que pude poner y le dije: Roberto, ¿cómo pudiste ser tan ingenuo? Cualquiera se hubiera dado cuenta de que era una estafa. Roberto me dijo: pero parecía tan real. Me mandó documentos oficiales, fotos de sus proyectos, todo parecía legítimo. Le dije: Roberto, la gente que estafa es muy buena fingiendo que es real. Te dicen exactamente lo que quieres escuchar. Roberto se quedó callado un momento y después me dijo: tienes razón, Carmen, soy un idiota. Primero María Fernanda, ahora Fernando. ¿Cómo pude ser tan estúpido 2 veces? En ese momento lo miré directamente a los ojos y le dije: Roberto, tengo una confesión que hacerte. Él me miró asustado y me dijo: ¿qué confesión? Le dije: Fernando no existe. Yo soy Fernando, yo te estafé. La cara de Roberto cambió por completo. Primero confusión, después comprensión, después horror. Se quedó mudo durante varios minutos, procesando lo que le acababa de decir. Después me dijo: Carmen, ¿qué estás diciendo? Le dije: lo que oyes, Roberto. Yo inventé a Fernando. Yo te escribí todos esos correos. Yo me quedé con tu dinero. Quería que sintieras exactamente lo que yo sentí cuando descubrí lo de María Fernanda. Roberto se sentó en el sofá como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Me dijo: Carmen, ¿cómo pudiste hacerme eso? Somos esposos. Le dije: exacto, Roberto, somos esposos. Y aún así tú me robaste, me mentiste, me traicionaste. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Roberto empezó a llorar otra vez y me dijo: pero Carmen, yo lo hice porque estaba confundido, porque me manipularon. Tú lo hiciste por venganza. Le dije: tienes razón, Roberto. Yo lo hice por venganza. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Quería que supieras lo que se siente ser traicionado por la persona en la que más confías. Roberto me gritó: ¡estás loca! ¡Eres una vengativa! ¡Una manipuladora! Le dije: sí, Roberto, soy todo eso, pero también soy tu esposa, la mujer que gastaste $15,000 de la herencia de sus padres en una estafadora, la mujer que vendiste sus joyas familiares para mandarle dinero a una desconocida. Roberto se quedó callado. No tenía nada que decir porque sabía que yo tenía razón. Después me dijo: Carmen, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a seguir viviendo después de esto? Le dije: no lo sé, Roberto, pero al menos ahora estamos iguales. Los dos somos estafadores. Los dos somos mentirosos. Los dos somos traidores. Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez en 40 años. Pero extrañamente, yo me sentía más tranquila de lo que me había sentido en meses. Finalmente, había encontrado una forma de hacer que Roberto pagara por lo que me había hecho. Al día siguiente, Roberto me dijo: Carmen, devuélveme mi dinero. Le dije: ¿cuál dinero, Roberto? El dinero que tú le mandaste a María Fernanda. El dinero de la herencia de mis padres. El dinero de mis joyas, porque ese dinero tampoco me lo devolviste. Roberto me dijo: Carmen, esto tiene que parar. No podemos seguir lastimándonos así. Le dije: estoy de acuerdo, Roberto. Por eso quiero el divorcio. Roberto me dijo: después de todo lo que hemos pasado juntos, después de 40 años de matrimonio, le dije:
Roberto, nuestro matrimonio se acabó el día que decidiste mandarle el primer peso a María Fernanda. Todo lo que ha pasado después son solo las consecuencias. Roberto me suplicó que reconsiderara, que fuéramos a terapia, que empezáramos de nuevo. Pero yo ya había tomado mi decisión. Nos divorciamos 6 meses después. Roberto se quedó con la casa. Yo me quedé con la mitad de lo que quedaba de nuestros ahorros, que no era mucho después de todas las estafas. Roberto intentó recuperar el dinero que había perdido con María Fernanda, pero por supuesto que fue imposible. También intentó demandarme por lo de Fernando, pero su abogado le dijo que era muy difícil probar que yo lo había estafado, especialmente considerando que él había hecho lo mismo conmigo primero. Han pasado 2 años desde el divorcio. Roberto vive solo en nuestra casa, trabajando medio tiempo para pagar las deudas que acumuló durante toda esta locura. Yo me mudé a un apartamento pequeño, pero bonito, cerca de mis hijos. Nuestros hijos al principio no entendían por qué nos habíamos divorciado después de tantos años juntos. Les contamos versiones editadas de la historia, sin entrar en todos los detalles sórdidos. Les dijimos que habíamos crecido en direcciones diferentes, que ya no éramos compatibles. Pero mi hija menor, que siempre ha sido muy perceptiva, un día me dijo: «Mamá, sé que papá hizo algo muy grave, y sé que tú también hiciste algo para vengarte. No necesito saber los detalles, pero quiero que sepas que te entiendo. ¿Sabes qué? Hasta el día de hoy no sé si hice bien o mal con lo de Fernando. Hay días en los que pienso que fui demasiado lejos, que me rebajé a su nivel, que 2 errores no hacen un acierto. Pero también hay días en los que pienso que Roberto necesitaba esa lección, que era la única forma de que entendiera el daño que me había hecho, que era la única forma de que sintiera en carne propia lo que es ser traicionado por alguien en quien confías ciegamente. La verdad es que no me arrepiento. Roberto me robó mucho más que dinero. Me robó la confianza, me robó la paz, me robó la imagen que tenía de él y de nuestro matrimonio. Me hizo sentir como una tonta, como una mujer que no se daba cuenta de que su esposo la estaba engañando frente a sus narices. Y lo que yo le hice a él fue exactamente eso. Le robé la confianza, le robé la paz, le hice sentir como un tonto. La diferencia es que yo se lo hice sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, mientras que él cayó en mi trampa por pura codicia y estupidez. Mira, yo no soy una santa, nunca lo he sido, pero durante 40 años fui una esposa fiel, dedicada, que puso a su familia por encima de todo. Y cuando mi esposo decidió traicionarme de la manera más humillante posible, decidí que ya no iba a ser la víctima silenciosa. Decidí que si Roberto podía ser un mentiroso y un traidor, yo también podía serlo, y lo fui mejor que él. Hoy vivo sola, pero vivo en paz. Duermo tranquila sabiendo que Roberto aprendió la lección más dura de su vida, y cuando me encuentro con él en reuniones familiares, cuando veo cómo me mira con esa mezcla de resentimiento y respeto, sé que hice lo correcto. Porque al final del día, la vida me enseñó que a veces la única manera de lidiar con un traidor es siendo un traidor mejor que él. Y si eso me convierte en la villana de esta historia, que así sea. Porque prefiero ser una villana que se respeta a sí misma que una víctima que se deja pisotear. Roberto perdió mucho más que dinero en todo este asunto. Perdió a su esposa, perdió el respeto de sus hijos cuando finalmente se enteraron de toda la verdad. Perdió su reputación en la familia y perdió la imagen que tenía de sí mismo como un hombre inteligente e íntegro. Yo también perdí muchas cosas. Perdí mi matrimonio, perdí la estabilidad económica, perdí la comodidad de tener una pareja después de tantos años, pero gané algo que no tenía precio. Gané mi dignidad de vuelta. Y si mañana me muriera, moriría sabiendo que no me dejé pisotear, que no me quedé callada, que no fui la víctima perfecta que todos esperaban que fuera. Así que si has vivido algo parecido, si alguien te ha traicionado, si alguien te ha robado, si alguien te ha mentido durante meses o años, quiero que sepas que no tienes que ser noble ni perdonar, ni poner la otra mejilla. A veces la vida nos exige ser duros, nos exige ser calculadores, nos exige ser implacables. Y no hay nada de malo en eso, siempre y cuando sepas exactamente lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Mira,
Antes de irme quiero pedirte un favor. Si te gustó esta historia, si te llegó al corazón, si te hizo reflexionar, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar arriba, dependiendo de dónde lo estés viendo. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse y ya está. Así te van a llegar todas nuestras historias nuevas. También quiero que me cuentes en los comentarios si has vivido algo parecido, si conoces a alguien que haya pasado por una situación similar, o si tienes alguna historia que quieras que contemos aquí. Todos los días subimos relatos nuevos que te van a dejar sin aliento, historias de mujeres como nosotras que hemos vivido de todo y no tenemos miedo de contarlo. Perdón si el video ha sido muy largo, pero es que estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya, necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi historia sin juzgarme, por entender que a veces la vida nos obliga a tomar decisiones difíciles. Y recuerda, no siempre la víctima es la buena y el victimario es el malo. A veces todos somos un poco de ambos. Y eso está bien, porque así es la vida real, complicada, confusa, llena de grises en lugar de blancos y negros. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a llegar hasta el alma. Cuídate mucho y nunca te dejes pisotear por nadie.